Hola hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con mis hermanos de Chinconcuá, con los hermanos de Pachuca, con los hermanas de Chahuento y hermanos. Y la paz de Dios sea con los hermanos de este centro cristiano de Chilpan y del grupo del Rosario. Que el Señor los bendiga a todos. Y les quiero recordar que el próximo domingo tendremos nuestra primera reunión desde que empezó la pandemia. Los espero aquí a las 10 en punto. Vamos a empezar y vamos a terminar a las 12 por muy tarde. Traiga su cubrebocas. Si alguno tiene síntomas de COVID o síntomas de gripe o algo, preferimos que se quede en casa y no se vaya usted a poner más mal o se contagien otros. Entonces cuídense mucho y aquí los espero el próximo domingo. Igual les sigo recomendando que no dejen de leer su Biblia, no dejen de orar, no dejen de alabar y adorar el nombre de Dios, aún en casa. Y el tema que voy a compartir hoy con ustedes le puse como título, sacar la viga del ojo. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para pedirte que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de tus hijos, para que juntos podamos entender lo importante que es el sacar la viga de nuestro propio ojo, el corregir nuestra propia vida, el corregir nuestra forma de ser, de actuar, para con el prójimo y para contigo. Señor, aquí estoy. Oro a ti para que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están ahí en casa, para que haciendo tu voluntad podamos mirar la bendición en nuestras vidas y ser de edificación para aquellos que no conocen de tu palabra, y aún de ser de edificación para aquellos que ya la conocen. Oramos, Señor, que cada uno de tus hijos podamos entender lo importante que es sacar la viga del ojo propio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el tema es sacar la viga del ojo. Veo los pleitos familiares, veo los pleitos congregacionales, veo los pleitos laborales, veo los pleitos en el deporte, veo los pleitos en la política, veo los pleitos entre vecinos. Y al atender algunos de estos asuntos, me doy cuenta que unos a otros se culpan y se juzgan de forma muy severa. Y unos a otros se quieren corregir, cada quien desde su punto de vista. Y sin embargo yo veo que aquellas faltas por las cuales hay tantos problemas son fallas o faltas muy pequeñas o muy graves. Lo que se recomienda en estos casos es que se pidan perdón unos a otros y que cada quien se corrija y cada quien atienda o cumpla con los deberes que a cada quien le corresponden, y se acabó el problema. Cada quien se debe de corregir en lugar de estarse echando la culpa unos a otros, en lugar de estarse juzgando unos a otros. Si cada quien saca la viga de su propio ojo, si cada quien se corrige, eso es sacar la viga del ojo propio y se acabó el problema o los problemas. A veces las faltas que tenemos cada quien son más grandes que las fallas de aquellos a los que queremos ayudar. Y para poderlos ayudar, primero hay que sacar la viga de nuestro propio ojo, para que seamos útiles para el Señor y para que seamos de edificación para la familia de cada quien y para la iglesia. El objetivo del tema es sacar la viga de tu ojo. La mayor parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo la realizó en la región de Galilea, o sea, alrededor del mar de Galilea. Y por ahí muy cerca del mar está el monte llamado de las bienaventuranzas. Y en ese lugar dice la Biblia, en Mateo capítulo 5, versículo 1, que viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba, diciendo. En ese lugar, cerca del mar de Galilea, el mar considerado como el más chico del mundo, y estando en un monte, nuestro Señor Jesucristo buscó un lugar desde donde podría hablar con sus discípulos para enseñarles lo importante que era y es el que ellos y nosotros los cristianos de hoy vivieran y vivamos de verdad la palabra de Dios, para que pudieran
y podamos ayudar a salir de sus problemas a la gente, y la gente pueda mirar la solución a sus problemas en la forma de vida bíblica, en el ser cristiano, en el convertirse a Cristo, para empezar una vida nueva, como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Repito, el lugar que Jesús escogió para darles una serie de enseñanzas muy importantes a sus discípulos y a todos los que decidimos ser cristianos es el famoso Monte de las Bienaventuranzas, ubicado en la orilla noroeste del mar de Galilea, entre Capernaum y Genezaret. En ese lugar dio una serie de enseñanzas que abarcan desde el capítulo 5, como lo leímos hace un momento, hasta el capítulo 7 de Mateo. En el capítulo 7, versos del 1 al 5, vamos a basar el mensaje de este día. Si tiene su Biblia, busque Mateo capítulo 7, versículo del 1 al 5, o véalo en la pantalla, y si no, escúchelo. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entre tanta gente que le seguía, los más cercanos a él fueron sus discípulos, a los cuales, como lo dice Mateo capítulo 5, verso 2, abriendo su boca, les enseñaba diciendo, en otras palabras, y los enseñó o preparó durante 3 años con el propósito de que ellos enseñaran a todos los que se convertían a Cristo a vivir de verdad de acuerdo a su palabra, como lo dice en Mateo capítulo 28, versos del 19 al 20, le dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Antes de recibir estas instrucciones de Mateo 28, los discípulos fueron preparados durante 3 años para ir y enseñar a otros. Y de acuerdo al tema, ellos tenían que ser los primeros en corregirse y vivir de verdad de acuerdo a las enseñanzas bíblicas en todas las áreas de su vida, para que no se dedicaran solo a estar juzgando a los demás y para poder bien las pequeñas faltas de los demás. Y esta enseñanza, los primeros discípulos la transmitieron a otros, y estos a otros, y estos a nosotros, a los que hoy estamos aquí y a los que nos están escuchando por este medio. Y creo yo que esta enseñanza es muy importante y básica para formar buenos cristianos o cristianos exitosos que ayuden a edificar a sus propias familias, que ayuden a edificar las congregaciones y no destruir su propia familia y no destruir a las congregaciones. Es importante este tema, muy importante, es básico, es de los primeros temas que Jesús le dio a sus discípulos con el propósito de que no fueran hallados como hipócritas. Ellos tendrían que corregir primero su vida para poder ayudar a otros a corregirse a sí mismos y de esa manera vivir el cristianismo, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios y siendo cristianos exitosos y cristianos que sirvieran a Dios para edificar familias y para edificar congregaciones. Ese es el punto central de este tema y muy importante. No juzguéis para que no seáis juzgados, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzgan a otros. La palabra juzgar en estos versos se refiere a no señalar el pecado de otro u otras personas con el fin de condenarlo o condenarlos, sin darles
sin darles o darle la oportunidad de arrepentirse. Eso, la palabra juzgar, repito, en estos versos se refiere a no señalar el pecado de otro u otras personas con el fin de condenarlo o condenarlo sin darles o darle la oportunidad o el chance de arrepentirse. No juzgar a nadie para no ser juzgado significa no señalar el pecado de otros, porque como juzgamos a los demás, así seremos juzgados. ¿Quién nos va a juzgar? Dios es el único que nos puede juzgar. Él es el único que conoce verdaderamente cómo son las cosas y Él va a actuar de acuerdo a la verdad que Él sabe, no de acuerdo a cómo nosotros juzgamos. Ahora, no se trata de apapachar el pecado unos a otros, sino de que cada quien se corrija, para que no nos la pasemos juzgándonos unos a otros. Los discípulos entre sí no se deberían de estar juzgando, y Jesús les enseñó eso, pero tampoco solapándose el pecado unos a otros. Ellos tenían la misión de enseñar a otros, principalmente con el ejemplo, porque es la mejor forma de enseñar, Dice un dicho por ahí que las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. O sea, es mejor el ejemplo. Repito, ellos tenían la misión de enseñar a otros principalmente con el ejemplo. De hecho, toda esta enseñanza se trata de corrígete tú para que puedas ayudar a otros, para que puedas ser un verdadero discípulo, un buen discipulador, un buen padre, una buena madre, una buena esposa, un buen hijo, una buena hija, un buen maestro, una buena maestra, o un buen empleado, o una buena empleada. Para eso precisamente es esta enseñanza básica para ser buenos cristianos y cristianos exitosos. En la carta a los cristianos romanos, el apóstol Pablo escribe como al tanteo, o para que si alguno o algunos se la pasaba o se la pasaban juzgando a los demás, ya no lo hicieran. Romanos capítulo 2, versos del 1 al 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los cristianos de Roma y a los cristianos de México y a los cristianos de Pachuca y a los cristianos de Chahuento y a los cristianos de Chilpan y a los cristianos del Rosario y a todos aquellos que están escuchando este tema. Les dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. No, hermanos y hermanas que escuchan y están viendo este tema, nadie escapará al juicio de Dios, porque Él va a tratar con cada uno de nosotros de acuerdo a su verdad, y Él lo sabe todo. Nadie sabe nada como lo sabe Dios. Por eso el único que puede juzgar y debe de juzgar es Dios, y nosotros no debemos estar juzgando a nadie, ni criticando las fallas de los demás, ni hablando mal de los demás. Nosotros debemos de corregirnos a nosotros mismos para que seamos una gran bendición para todos los que nos rodean. Estos versículos que acabamos de leer de la carta a los Romanos capítulo 2 del 1 al 3, es bueno que lo veamos en otras versiones para que nos quede más claro. Me gusta cómo lo dice la Biblia, traducción del lenguaje actual. En Romanos 2, del 1 al 3, versos del 1 al 3 dice: cuando alguno de ustedes acusa a otro de hacer algo malo, se acusa a sí mismo, porque también hace lo mismo. Así que no tiene ninguna razón de acusar y de juzgar a otro, aunque todos sabemos que cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados si creen que Dios no los va a castigar.
todo aquel que acusa o juzga las fallas de los demás y no corrige las suyas, repito, todo aquel que acusa o juzga las fallas o faltas de los demás y no corrige las suyas, antes el tal no tiene excusa y se está condenando a sí mismo, como lo dice la Biblia. Y los escribas y fariseos eso es lo que hacían. Y eso es lo que no debieron de hacer y no debemos de hacer los cristianos de hoy. Si estás buscando ser un buen cristiano, tú no debes de aprender a juzgar a los demás. Tú y yo lo que debemos hacer es corregirnos a nosotros mismos para que después podamos ayudar a los que buscan ayuda, a los que necesitan corregirse en algo. Entonces, si primero nos corregimos nosotros, vamos a hacer una gran bendición para todos aquellos que necesiten esa ayuda para corregirse. Entonces vamos a poder sacarles la pequeña paja que tienen ellos si primero nosotros quitamos la bigota de nuestro ojo. Sin embargo, y a pesar de conocer la ley de Dios, los escribas y fariseos juzgaban y condenaban a los que caían en algún pecado sin darles chance del perdón. Se vale repetir que la palabra juzgar en estos versos se refiere a no señalar el pecado de otro u otras personas con el fin de condenarlo o condenarlo sin darle la oportunidad de arrepentirse. Y eso es lo que hacían los fariseos, juzgaban o acusaban sin dar chance de que la gente se arrepintiera. Por ejemplo, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos del 3 al 11, dice que entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando Dios le dice a alguien que se siente juzgado o condenado, o siente que le están juzgando o condenando, si esa persona pide perdón y se arrepiente, pues lo que Jesús le pudo haber dicho, como se lo dijo a esta mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio, le dijo: pues si nadie te condenó, yo tampoco, pero vete y no peques más. Estos hombres, los escribas y fariseos, conocían bien toda la ley de Dios y se la querían aplicar a esta mujer sin darle el chance o la oportunidad del arrepentimiento. Pero estos hombres, ellos mismos tenían su colita que les pisaran, tenían sus pecados ocultos, por lo cual uno a uno se fueron yendo como los perritos con la colita entre las patas. ¿Por qué hicieron eso? Porque todos tenían pecados, todos tenían cosas dignas de que se juzgara en ellos.
Sin embargo, con lo que Jesús les dijo, el que se sienta libre de pecado que arroje la primera piedra, con eso cada uno de ellos se dieron la vuelta y se fueron. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos tenía algún pecado o algunas faltas. Por ese motivo ellos se fueron y no le hicieron nada a la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. Pero Jesús le dijo a la mujer: vete y no peques más. En cuanto Jesús le respondió acerca de lo que se debería de hacer con la mujer que cometió adulterio, Él les dijo en el verso 7, después de los 2 puntos: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y cuántos creen que se quedaron a arrojarle piedras a la mujer? Ninguno. Como hoy en día ninguno de nosotros nos debemos de sentir con el derecho o el poder de estar juzgando a la gente o aventarle piedras para matarlos a pedradas debido a sus faltas. Estos hombres, los fariseos y los escribas, vivían de apariencias, por lo cual Jesús los consideraba hipócritas y los usó como ejemplo para que los cristianos de aquel entonces y los de hoy no hagamos lo mismo, de andar juzgando a los prójimos o prójimas. Jesús los consideró hipócritas y sigue considerando hipócritas a todos los que podríamos estar viviendo de apariencias, a los que se la pasan juzgando o pasaban juzgando y mirando las faltas de los demás y no veían que sus fallas eran más graves que las de los demás. Les llamaba a Jesús hipócritas. Y les puede seguir llamando hipócritas a todos los que estemos viviendo de puras apariencias y juzgando los pecados de los demás y juzgando los defectos de los demás y criticando a los demás. Repito, estos hombres vivían de apariencia, por lo cual Jesús los consideraba hipócritas y los usó como ejemplos para que los cristianos de aquel entonces y los de hoy no hagamos lo mismo, de andar juzgando a los prójimos o prójimas. Jesús los consideró hipócritas y sigue considerando hipócritas a todos los que podríamos estar viviendo de apariencias, a los que se la pasan juzgando y mirando las fallas de los demás y no ven que sus propias fallas son más grandes que las de los otros. Desde el momento que nos ponemos a juzgar o criticar a los demás sin darle chance del arrepentimiento y del perdón, desde ese momento nuestras fallas son más graves que las de los otros que juzgamos. De esa forma de vivir, como la de los escribas y fariseos, nos debemos de cuidar. Como está escrito en Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, verso 1, dice ahí nuestro Señor Jesucristo: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Primeramente, por eso les dije hace un momento que es básico, es una enseñanza básica para ser buenos cristianos, para ser cristianos exitosos y ser de edificación y de bendición para nuestras familias, para los que nos conozcan, para las congregaciones, para la gente que no conoce de la palabra. ¿Cuidarnos de qué? De la hipocresía, del estar juzgando los defectos de los demás y no alcanzamos a distinguir los propios. En el capítulo 7, versos 3 y 4, y estando atentos los discípulos a las palabras de Jesús el Maestro, quien les estaba diciendo en otras palabras: ustedes que han sido escogidos para continuar con la tarea de ser discípulos, ustedes se tienen que corregir. Eso significa quitar la viga de sus ojos para poder ver bien y ayudar a otros a corregir sus vidas.
¿Qué pasaría si ustedes se la pasan viendo las fallas de los demás y se la pasan exhortando a los demás y ustedes no se corrigen? Serían hipócritas. Entonces, hermanos, hermanas, para ser buenos discípulos y continuar con la gran comisión de hacer discípulos, primero deberían los discípulos de reconocer sus pecados o faltas y corregirlas. Y también hoy en día cada uno de nosotros debemos de examinar nuestras fallas y corregirnos, trabajar en las áreas débiles en las que fallamos, y mientras nos corregimos, los nuevos ven y se corrigen. Ahora, si cada quien se corrige y los demás se componen, repito, si cada uno de nosotros nos corregimos, los demás se componen, no tenemos problemas. Corrijámonos nosotros y los demás se corrigen al ver nuestro testimonio, al ver que somos cristianos y tenemos más tiempo que los nuevos o los demás, y ven que nos corregimos, ellos mismos se van corrigiendo. Por eso repito el dicho que dice: las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. El objetivo de esta enseñanza no es el de solapar el pecado de cada uno o de cada quien, sino el de que cada quien se corrija. Pues llegado el momento, si ya conocemos la palabra y no nos corregimos, ¿con qué autoridad o confianza podremos ayudar a otros a corregir sus vidas? ¿O con qué confianza se acercarán a pedir el consejo a aquellos que lo necesitan? Por ese motivo, creo yo, la Biblia dice en la carta a los cristianos de Roma y a los de México y del mundo, en el capítulo 14, verso 13, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano o a los hermanos. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. En mi versión personal diría así: dejemos de estar juzgando a los demás, ya que el que conoce todas las cosas es Dios, y es el que dará a cada quien lo que merece. A nosotros nos corresponde sacar la viga de nuestro ojo, nos corresponde corregirnos o dar buen testimonio para que los nuevos o no muy nuevos no tropiecen o se aparten de Dios y su palabra. La carta dirigida a la iglesia de Roma nos da a entender que era una iglesia en donde unos a otros se la pasaban juzgándose sus fallas. Cuando unos a otros se la pasan juzgando, todos pecan, por lo cual les dice Pablo en la carta: ya no nos juzguemos unos a otros, mejor corrijámonos cada quien para que no nos hagamos tropezar unos a otros. Repito, la carta está dirigida a la iglesia de Roma. Y eso nos da a entender que era una iglesia en donde unos a otros se la pasaban juzgándose sus fallas. Cuando unos a otros se la pasan juzgando, todos pecan, por lo cual les dice Pablo en la carta: ya no nos juzguemos unos a otros, mejor corrijámonos cada quien, para que no nos hagamos tropezar unos a otros. Y para que no hagamos tropezar a los nuevos, a la gente que quiere convertirse al cristianismo. ¿Cuántos testimonios escuchamos hoy en día de gente que dice: pues sí, yo conozco unos cristianos, pero toman, se emborrachan, andan con el amante o la amante
Es una vergüenza. Yo acabo de estar platicando con algunos cristianos que no son de aquí. Y pues gracias a Dios ellos me expresaron su punto de vista acerca de la iglesia de Chilpa y de lo que enseñamos. Y dicen, no, pastor, es otra cosa. Si conozco cristianos de tal lugar, de tal estado, y hasta predican y todo, y andan en pecado. Unos se emborrachan, escuchan música del mundo, uno que otro se echa su cigarro. Y por eso, pastor, es que en nuestro corazón está el congregarnos con ustedes. Hermanos, hermanas, para que no hagamos tropezar a la gente y para que seamos de edificación para la iglesia y para nuestra propia familia, y para evitar tantos problemas familiares, problemas en la congregación, problemas en cualquier lugar a donde vayas o vayamos, hay que corregirnos. No necesitas que te diga el patrón, corrígete. No necesitamos que el esposo te diga que te corrijas, mujer. No necesitas que la esposa te diga, corrígete, esposo. No necesitas que tus papás te estén corrigiendo cada rato, hijo o hija. O jóvenes o jovencitas, corríjanse ustedes mismos. Dios les ha dado la palabra y les muestra cómo deben de comportarse. Y en este caso el objetivo de este tema es que nos corrijamos, que saquemos la viga de nuestros ojos para que podamos ser de bendición para la gente que necesita ayuda. Y seamos de edificación para cualquier persona que nos conozca y en cualquier parte. Lo que debemos de hacer todos desde hoy, si es que no le estábamos haciendo, juzgarnos a nosotros mismos o a uno mismo. Y si se encuentra o nos encontramos con un chorro de fallas, pues hay que pedir perdón a Dios y a dar frutos de arrepentimiento. De esa forma, el día del juicio final la podemos librar, y mientras vivamos, Dios nos bendecirá. Si dejamos de estar juzgando y criticando las faltas de los demás y nos enfocamos a corregirnos a nosotros mismos, vamos a ser de gran bendición para la familia, vamos a ser de gran bendición para el jefe, para los jefes que nos contraten, para las empresas que nos contraten, vamos a ser de gran bendición para el equipo de fútbol, vamos a ser de gran bendición para cualquier persona que nos conozca. Repito, lo que debemos de hacer todos desde hoy, si es que no lo estábamos haciendo, juzgarnos a nosotros mismos, a uno mismo. Y si usted se encuentra o nos encontramos con un chorro de fallas, pues hay que pedir perdón a Dios y a veces, si es necesario, a la familia, y dar frutos de arrepentimiento. Y de esa forma, el día del juicio final la podemos librar, y mientras vivamos Dios nos va a bendecir. La obediencia a Dios trae bendición. El dejar de estar juzgando a los demás trae bendición. Primera de Corintios capítulo 11 verso 31 dice, en la carta del apóstol Pablo dirigida, en su primera carta del apóstol Pablo dirigida a los cristianos de Corinto, en el capítulo 11, verso 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Quién nos va a juzgar? Dios. ¿Quién nos va a castigar? Dios. ¿Quién le va a dar a cada quien de acuerdo a lo que realmente es? Dios, porque Dios conoce exactamente la vida de cada uno de nosotros y lo que hacemos y cómo nos portamos, qué hablamos, qué pensamos, cómo actuamos. Dios la conoce perfectamente bien y a Él no se le pasa nada. Él nos está mirando, nos está examinando como con una lámpara y penetra hasta mirar lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Y la Biblia dice, y Él por medio de la Biblia dice que Él va a dar a cada uno según sus pensamientos, según su conducta, según cómo nos estemos portando. Esto no es juego, hermano, hermana.
Es palabra de Dios, es la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo que nos fue dada a través de la Biblia y que te fue dada en este día a través de este mensaje. En conclusión, en lugar de estarnos juzgando unos a otros, en lugar de echarnos la culpa unos a otros del por qué las cosas no están bien en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la congregación, en la política, etcétera, etcétera, cada quien tiene que sacarse la viga. Nos sacamos la viga y todo cambia para bien. Ahora, si alguien se siente juzgado o juzgada como la mujer adúltera, hoy todos aquellos que le o la juzgaban ya no lo van a hacer, pero usted, sea quien sea, debe de arrepentirse y no seguir en el pecado. Debe de darle usted la espalda al pecado y hacer lo bueno y recto delante de Dios, como se lo dijo Jesús a la mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio: vete y no peques más. Así que, ¿qué les parece si en esta hora, después de haber escuchado este breve mensaje, le pedimos perdón a Dios en caso de que hayamos caído en el error de estar juzgando a alguien? Y si al examinarnos encontramos algunas vigas en nuestros ojos, nos corregimos y ya. Así es que le voy a animar a que ahí donde está en casa, cierre sus ojos un momento y examínese a sí mismo. ¿A cuánta gente ha criticado en estos días? ¿A cuánta gente ha criticado por su apariencia? ¿A cuánta gente ha juzgado por su apariencia? ¿A cuánta gente ha juzgado por sus acciones? ¿A cuánta gente ha juzgado usted? Revise su corazón, revíselo usted, porque hoy el Señor nos habla y dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así es que examínate a ti mismo y revisa si has caído en el error de estar juzgando a los demás y no te has corregido en algo y en muchas cosas. No somos perfectos, el único perfecto es Dios, pero usted y yo no somos perfectos. Y para muchos es muy fácil, y para muchos se nos hace muy fácil estar criticando y juzgando las fallas de los demás. Y a los que nos hemos vuelto expertos en juzgar las fallas de los demás, nos hemos vuelto profesionales en juzgar las fallas de los demás y no alcanzamos a mirar las fallas que hay en nosotros. Debemos de ser profesionales, tanto yo como ustedes, en mirar las fallas personales y corregirlas, y no ser profesionales en mirar las fallas de los demás, porque si somos profesionales en mirar las fallas de los demás, vamos a ser juzgados de la misma manera y vamos a ser castigados. Mejor, ¿qué les parece si nos examinamos y le pedimos perdón a Dios por las faltas que hemos cometido y estamos cometiendo, y dejamos de estar juzgando a los demás? Porque una cosa es dejar de juzgar a los demás y la otra cosa es corregir los pecados que estamos cometiendo. No vamos a decir: no, yo ya no le juzgo porque tengo este pecado y sigues con el pecado. No, tienes que dejar de juzgar, pero también tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Dios por tus pecados, para que Dios te bendiga hoy. Y por ahí dice un canto: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, deja que Dios te bendiga hoy. Sí, hoy, sí, hoy, deja que Dios te bendiga hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, deja que Dios te bendiga hoy. Deja que Dios te bendiga hoy, hermano, deja que Dios te bendiga hoy. Examínate a ti mismo y oremos al Señor. Y si encontramos fallas y faltas en nosotros, pidamos perdón a Dios y no andemos juzgando a los demás. Señor y Dios Todopoderoso, en esta tarde, noche o día,
o mañana, nos acercamos a ti para pedirte que tengas misericordia y nos perdones, Señor. Perdónanos. Somos muy dados a ver las fallas de los demás, a ver las fallas del presidente, de los senadores, de los diputados. Somos muy dados a mirar las fallas de los pastores. Somos muy dados a ver las fallas de la familia del pastor. Somos muy dados a ver las fallas de los servidores, de las servidoras. Y no alcanzamos a mirar las fallas que cometemos, que son más graves que las que cometen aquellos a los que juzgamos. Hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia en nosotros y nos perdones por ser juzgones. Perdónanos, Señor. Es básico la enseñanza que tú nos diste hoy para ser buenos cristianos y exitosos cristianos y de edificación, cristianos que edifiquen, que bendigan. El aprender a no juzgar a los demás, sino más bien corregirnos a nosotros mismos. Porque al corregirnos nosotros mismos estamos siendo ejemplos para los demás, ejemplos que seguirán los demás y se estarán corrigiendo, y de esa manera habrá gran bendición en nuestras vidas y seremos de bendición para aquellos que nos conozcan. Dios, ten misericordia y perdónanos a todos los que hemos sido criticones y juzgones y no hemos alcanzado a distinguir los errores y pecados que cometemos nosotros. Hoy lo reconocemos, que hemos pecado contra ti, hemos pecado contra los prójimos a los cuales hemos criticado y juzgado. Perdónanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Y una vez que ya te pedimos perdón, Señor, en esta hora nos podemos acercar confiadamente al trono de tu gracia, por la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado y nos hace cercanos a ti, para suplicarte que tomes en tus manos a los Márquez Escorcia de Pachuca, a los Solís. Toma en tus manos sus vidas, protégelos, ayúdales con tu Espíritu Santo a ser obedientes a tu palabra y a hacer las cosas de acuerdo a tu palabra y a tratar a los prójimos de acuerdo a tu palabra. Ayúdalos, Señor, como te pido que ayudes a las hermanas de Chagüento. Ayuda a las hermanas de Chagüento ayúdalas para que ellas mismas puedan tener esa bendición que necesita cada una de ellas. Bendice sus vidas, bendice a sus familiares, bendice a los de Chinconcuac, Señor, bendice a cada familia de Chinconcuac, bendíceles, Señor, bendice a los del grupo del Rosario, bendice a toda esta congregación de Chilpa que hoy está en casa escuchando este mensaje. Te pido que les bendigas, te pido que les sanes, que les restaures, que les levantes, Señor, y que obres con tu Espíritu Santo en sus vidas, poniendo en ellos paz, poniendo en ellos sabiduría, inteligencia para vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, derrama tus bendiciones sobre la iglesia que está en sus hogares y sobre todos aquellos que escucharon este mensaje, Señor, y aquellos que no conocen de tu palabra pero escucharon esta palabra. Señor, obra con tu Espíritu Santo en ellos para que ellos sientan la necesidad de congregarse en una iglesia cristiana y entregar sus vidas a Cristo y seguir recibiendo tu palabra para crecer en la fe y para ser de bendición para quienes les conozcan. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Bendice a todos los que oyeron este mensaje y lo recibieron en su corazón. Bendíceles, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Nuevamente les recuerdo que el próximo domingo tendremos nuestra primera reunión. Todos vengan con cubrebocas. Y les recuerdo que ese domingo vamos a tomar la cena del Señor juntos. Vamos a alabar a Dios un rato, vamos a escuchar la palabra, vamos a tomar la cena juntos, nos vamos a gozar y vamos a cantar con todo nuestro corazón aquel que nos ha bendecido, aún estando bajo la pandemia, aun cuanto no nos hemos congregado. Ahora vamos a alabarlo y adorarlo este domingo con todo el corazón. Así es que véngase temprano y traiga su cubrebocas. Que el Señor le bendiga a todos.